¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos hombres parecen incapaces de valorar a las mujeres que han elegido para compartir su vida? ¿Por qué tantos maridos, después de años juntos, empiezan a tratar a sus esposas con indiferencia, frialdad o incluso desprecio? Quizás lo hayas vivido en primera persona o lo hayas visto suceder a alguien cercano. Son situaciones que dejan marcas silenciosas, que se acumulan a lo largo de los años y corroen la confianza y el sentimiento de dignidad. Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, dedicó gran parte de su vida a explorar los oscuros laberintos del inconsciente humano. Creía que gran parte de lo que vivimos en las relaciones no nace del presente, sino de experiencias antiguas y emociones que nunca se han comprendido del todo. Según él, lo que un hombre no puede elaborar en su propia historia acaba desbordándose en forma de frialdad, desprecio o desinterés por la mujer que está a su lado. En este vídeo, recorreremos juntos 7 razones psicológicas profundamente arraigadas que explican por qué algunos maridos dejan de valorar a sus esposas, incluso cuando son generosas, fieles y compañeras. Este conocimiento no es solo teórico, tiene el poder de aportar claridad y, tal vez, aliviar parte de la culpa que tantas mujeres sienten cuando son menospreciadas. Porque, como decía Freud, comprender los motivos inconscientes es el primer paso para romper los ciclos de dolor emocional que se repiten de generación en generación. Si tienes más de 50 años, ya sabes que la vida en pareja no solo está hecha de momentos de complicidad, también es un escenario de proyecciones, inseguridades y deseos ocultos. A menudo, el marido que hoy parece indiferente fue, en otro momento, alguien cariñoso y presente. Pero a medida que pasa el tiempo y los roles de la convivencia se consolidan, surgen viejas heridas que pueden transformar el afecto en resentimiento silencioso. Quizás te preguntes si fue algo que hiciste o dejaste de hacer. Quizás te hayas culpado por no haber sido lo suficientemente buena. Hoy quiero invitarte a mirar esta cuestión desde otro ángulo. La falta de reconocimiento no nace, en la mayoría de los casos, de lo que tú eres, sino de lo que el otro no puede resolver en sí mismo. Son frustraciones y deseos no admitidos, son expectativas infantiles que nunca se superaron, y son también creencias antiguas sobre el poder, el control y la masculinidad que muchos hombres cargan sin darse cuenta. No importa cuánto tiempo lleves casada o si ya te has separado, lo que importa es darte cuenta de que esas actitudes hirientes no definen tu valor como persona, solo revelan heridas que el otro lleva consigo y no ha sabido tratar. Al final de este vídeo, quizás sientas una mezcla de tristeza y liberación, porque ver la verdad puede doler, pero también nos hace libres. Así que respira hondo, abre tu corazón a la comprensión. Comencemos este viaje por los rincones más profundos de la mente masculina y descubramos por qué algunos hombres simplemente no son capaces de reconocer la grandeza de las mujeres que caminan a su lado. Razón 1. La idealización materna y la decepción inevitable. Freud observó atentamente que muchos hombres crecen alimentando una imagen idealizada de la figura materna, esa madre perfecta que parece adivinar todas las necesidades y satisfacer todos los deseos. Acaba convirtiéndose no solo en el primer gran amor, sino también en el principal modelo de afecto, cuidado y seguridad. En la infancia, esta relación simbiótica tiene sentido. El niño depende por completo de la madre, y toda su sensación de protección proviene de esa presencia constante. Pero a medida que el niño crece, esta imagen debería transformarse, dando paso a otras formas de amor más maduras y realistas. Lo que Freud percibió, sin embargo, es que esta evolución no siempre se produce por completo. Muchos hombres mantienen en su interior una expectativa inconsciente, la de que algún día encontrarán a una mujer que ocupe el mismo lugar simbólico que la madre idealizada. Cuando se casan, sin darse cuenta, proyectan esa esperanza en su esposa. Esperan que sea tan disponible, comprensiva y devota como aquella madre que existió, o que fue soñada. El problema es que ninguna mujer real puede cumplir ese ideal. La esposa tiene su propia historia, sus propias necesidades, sus límites y sus momentos de agotamiento. No es ni debe ser una figura materna. Es una compañera,
una socia con deseos propios y con derecho a existir más allá del papel de cuidadora. Pero cuando este contraste comienza a aparecer, muchos hombres sienten frustración y no saben de dónde viene. Es en este punto donde surge la desvalorización, como si fuera más fácil atacar a la esposa que admitir el vacío interior. Algunos maridos comienzan a criticarla por no estar siempre disponible. Otros se quejan de pequeños detalles, crean problemas, hacen comentarios despectivos. Es como si necesitaran menospreciar a la mujer para no afrontar que ella, como cualquier ser humano, es imperfecta y que esa imperfección les enfrenta a la soledad que llevan dentro desde siempre. Freud llamó a este proceso transferencia. Explicó que transferir al compañero las demandas afectivas que pertenecen al pasado es una tendencia natural de la psique. Pero cuando estas demandas son inconscientes e imposibles de satisfacer, se convierten en fuentes de sufrimiento. El hombre empieza a sentir que su esposa no es suficiente, que no le corresponde, que no le comprende, y en lugar de reflexionar sobre el origen de esta decepción, le echa la culpa de su insatisfacción. Para la mujer, todo esto es confuso y doloroso. Se pregunta si está fallando, si podría hacer más, si su amor ha perdido su valor. Muchas llegan a anularse a sí mismas, tratando de amoldarse a esta expectativa silenciosa que nunca se revela claramente. Viven en un estado permanente de deuda emocional, como si fueran responsables de suplir carencias que no tienen fin. Pero cuando entendemos esta raíz, el niño interior que aún espera encontrar una madre, algo comienza a aclararse. No se trata de un fallo personal de la esposa, se trata de la dificultad del otro para crecer emocionalmente y reconocer que ninguna relación adulta puede sustituir la simbiosis de la infancia. Freud decía que el amor maduro nace cuando aceptamos que el otro es un ser separado, con límites y necesidades diferentes a los nuestros. Mientras no se produce esta madurez, la idealización materna y la inevitable decepción van de la mano, generando frustración y a menudo desprecio. Reconocer esto no significa que la mujer deba aceptar la falta de respeto o la frialdad, pero puede ayudar a aliviar la culpa y a darse cuenta de que el origen de este doloroso ciclo está mucho más allá del presente y mucho más allá de lo que ella podría haber hecho. Si te gustan las reflexiones como esta, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún video. Razón 2. El miedo inconsciente a la intimidad real. Freud creía que muchos hombres, aunque desean la intimidad y la conexión, también llevan dentro un profundo miedo a acercarse demasiado. Esta contradicción crea un conflicto constante. Por un lado, la necesidad de complicidad. Por otro, el pánico a revelar debilidades y perder el control emocional. La verdadera intimidad no es solo compartir los buenos momentos. También es compartir el dolor, las inseguridades y las dudas. Para muchos hombres, esta transparencia exige una vulnerabilidad que va en contra de todo lo que han aprendido desde pequeños. Desde muy temprana edad, a muchos se les ha enseñado a contener el llanto, a parecer fuertes, a ocultar sus miedos. La masculinidad, en muchas culturas, se ha construido como un ideal de autosuficiencia. Mostrar que se necesita a alguien se consideraba una debilidad. Cuando se casan y se dan cuenta de que la relación expone inevitablemente lo más humano, la fragilidad, el miedo al rechazo, la necesidad de afecto, muchos hombres sienten una angustia silenciosa. La presencia constante de la esposa, con su disponibilidad emocional y su capacidad de ver más allá de las defensas, puede convertirse en un espejo incómodo, un recordatorio de que, a pesar de toda la fachada de fuerza, también hay un corazón vulnerable que desea ser amado. Para algunos, esto es intolerable. Admitir la dependencia emocional amenaza el orgullo masculino y la sensación de autonomía. Es como confesar que necesitan a su esposa, como renunciar a una parte de sí mismos. Para defenderse de este miedo a ser engullidos por el vínculo, comienzan de forma casi automática a menospreciar a quien tienen a su lado. Esta dinámica rara vez es consciente. El hombre no se levanta por la mañana pensando, voy a tratar a mi esposa con frialdad. En la práctica, son pequeños gestos que se repiten. La interrumpe cuando habla,
corrige detalles insignificantes, hace comentarios irónicos sobre lo que ella siente. Cuando ella intenta acercarse con cariño, él reacciona con irritación. Cuando ella propone conversaciones profundas, él se cierra o cambia de tema. Es como si la mente dijera: si la menosprecio, no corro el riesgo de sentirme pequeño a su lado. Al crear una distancia emocional, él preserva la ilusión de que tiene el control. Es una forma inconsciente de mantener la superioridad y evitar la incomodidad de reconocerse vulnerable. Freud veía esta huida como un mecanismo de defensa. Llamaba la atención sobre la paradoja. El hombre que menosprecia a su esposa no lo hace necesariamente porque no la ama. A menudo es precisamente porque la ama que le asusta la intimidad que ella representa, y para no sentirse expuesto, prefiere atacarla o ignorarla. Para la mujer este comportamiento es doloroso. Siente que cada intento de acercamiento es recibido con desprecio o indiferencia. Muchas acaban renunciando a abrirse, replegándose en sus sentimientos para evitar nuevas heridas. El resultado es un matrimonio en el que ambos se sienten solos, aunque compartan el mismo techo. Freud nos recuerda que esta distancia no surge de la falta de valor de la esposa, surge de la incapacidad del otro para lidiar con su propia necesidad de amor. Al comprender esta raíz, muchas mujeres dejan de personalizar el rechazo y comienzan a ver que, detrás de la frialdad, hay un miedo antiguo y sin resolver. La conciencia no lo resuelve todo de inmediato, pero puede ser el primer paso para que cada uno asuma la responsabilidad de lo que siente y de lo que hace sentir al otro, porque la intimidad real no destruye la dignidad de nadie. Al contrario, es la base sobre la que se construye el verdadero respeto. Razón 3. El resentimiento por el papel de proveedor. En muchas culturas, incluso en la época de Freud, la identidad masculina se construía sobre un único pilar: el deber de mantener económicamente a la familia. Desde pequeños, los niños aprendían que su valor residía en ser el proveedor, el que trabaja, el que garantiza la comida, el que paga todas las facturas. Este modelo se arraigó tan profundamente que muchos hombres llegaron a creer que cumplir esta función les daba también una autoridad ilimitada dentro del hogar. Aunque hoy en día el mundo ha cambiado en muchos aspectos, esta creencia aún persiste en las generaciones mayores. Para muchos maridos, la idea de que yo soy el que mantiene todo no es solo un hecho práctico, es una parte central de su autoestima y de la forma en que ven su lugar en la familia. El problema surge cuando este papel de proveedor comienza a confundirse con un supuesto derecho de superioridad emocional. Freud observó que cuando el hombre se identifica exclusivamente como proveedor, corre el riesgo de reducir a su esposa a una dependiente. Y poco a poco surge una percepción inconsciente: si ella depende de mí económicamente, entonces no tengo por qué admirarla ni escucharla. Esta distorsión da paso a comportamientos de desprecio e indiferencia que con el tiempo minan el respeto mutuo. La situación se agrava porque ese lugar de proveedor que parece tan valorado también conlleva una carga enorme. Muchos hombres, agotados por la presión de tener que mantenerlo todo, empiezan a ver a su pareja como una fuente constante de exigencias, no solo económicas, sino también emocionales y prácticas. Ella necesita atención, apoyo, seguridad, y él, ya sobrecargado por la necesidad de mantener el nivel de vida de la familia, siente que siempre está en deuda, que siempre falla en algún aspecto. Pero en lugar de reconocer ese agotamiento y buscar el diálogo, muchos hombres recurren a un atajo emocional, transforman el resentimiento en desvalorización. Es como si el desprecio aliviará momentáneamente la presión. Si la esposa es vista como incapaz o demasiado exigente, él puede justificar internamente su propio distanciamiento y su propia ira. Al pensar, ella depende de mí, refuerza la ilusión de que es superior y, por lo tanto, no necesita reconocer la importancia de lo que ella aporta a la relación. Freud demostró que esta inversión, del amor al resentimiento, nace de la ausencia de espacios seguros donde el hombre pueda hablar de sus debilidades sin miedo a parecer débil. Cuando no hay lugar para la vulnerabilidad, ésta se disfraza de arrogancia. La obligación de parecer siempre fuerte e incansable corroe silenciosamente
la capacidad de reconocer a la pareja como igual, como alguien que también contribuye de maneras que el dinero nunca podrá comprar. Para muchas mujeres, este proceso es devastador. Cuanto más se entregan al matrimonio, más se las ve como una carga. Cuanto más se ocupan de la casa, la familia y las pequeñas rutinas, menos se las reconoce. El dolor de darse cuenta de que todos los gestos de cariño y dedicación se vuelven invisibles ante la fría lógica de la dependencia económica deja profundas huellas en la autoestima femenina. Freud nos recuerda que el matrimonio no debería ser una balanza en la que el valor de cada uno se mide por lo que pone en la cuenta bancaria. El afecto real se construye en el reconocimiento mutuo, en la capacidad de mirar al otro y ver su dignidad, incluso cuando no contribuye económicamente en la misma medida. Cuando el hombre entiende que proveer no lo hace superior, sino solo responsable, se abre la posibilidad de una relación más equilibrada y humana. Y cuando la mujer comprende que no tiene que cargar sola con la culpa de la frialdad de su pareja, puede empezar a reconstruir el respeto que se merece. Razón 4. La sexualidad reprimida y la proyección de la culpa. Freud fue pionero al afirmar que la sexualidad es una fuerza presente en todas las relaciones humanas, incluso cuando las personas no se dan cuenta. Creía que el deseo no es solo un instinto biológico, es también un campo de conflictos, miedos y fantasías que llevamos dentro desde pequeños. Y cuando esos deseos no encuentran un espacio saludable para manifestarse, terminan convirtiéndose en fuentes de culpa, vergüenza y resentimiento. En muchos hombres, especialmente en aquellos educados en entornos conservadores, la sexualidad ha estado rodeada de prohibiciones y juicios morales. Desde pequeños han aprendido que ciertos pensamientos son sucios, que determinadas fantasías son incorrectas y que el impulso sexual debe controlarse de forma estricta. De adultos, cargan con ese legado de culpa, aunque no se den cuenta. En el matrimonio, esta tensión puede intensificarse. La esposa se convierte en la compañera oficial, la mujer respetable con la que se comparte la vida. Pero el deseo, que a menudo incluye fantasías que se alejan de lo esperado, no desaparece, solo se esconde. Y es en ese escondite donde nacen los conflictos. Al sentir atracción por otras personas, por otras formas de placer, algunos hombres no pueden lidiar con la angustia de percibirse deseosos y, al mismo tiempo, incorrectos. En lugar de reflexionar sobre sus propios impulsos, proyectan esa culpa en la esposa. La mente encuentra alivio al crear la ilusión de que ella es la causa de la insatisfacción. Si ella fuera más cariñosa, no sentiría esta carencia, piensan. O bien, si ella se cuidara más, no desearía a otras. Así la mujer se convierte en el depósito de toda la inseguridad y el conflicto interno que él no se atreve a afrontar. Esta proyección se manifiesta de varias maneras. Algunos maridos comienzan a criticar duramente el cuerpo de su esposa, señalando imperfecciones que antes no les importaban. Otros se quejan de cómo se viste o se comporta en público. A veces, rechazan la intimidad física, inventando excusas que disimulan la vergüenza que sienten por su propia sexualidad. Al degradarla, intentan protegerse de la incomodidad de admitir sus propios deseos y contradicciones. Para la mujer, esta experiencia es profundamente humillante. Muchas comienzan a creer que hay algo malo en su cuerpo o en su forma de ser. Se preguntan si han perdido su encanto, si ya no son atractivas, y atrapadas en esta duda, terminan callándose por miedo a empeorar la situación. Es un ciclo silencioso que va corroyendo la autoestima y la naturalidad del vínculo. Freud nos recuerda que todo ser humano tiene una vida psíquica compleja, hecha de impulsos que no siempre se alinean con la imagen que nos gustaría tener de nosotros mismos. Admitir que deseamos cosas fuera de lo esperado requiere valor, pero negar este aspecto solo aumenta la fuerza del conflicto interno. Cuando no se reconoce la propia sexualidad, ésta se convierte en crítica, frialdad y desprecio hacia el otro. Por eso, es esencial identificar el origen de estas proyecciones. No se trata de justificar el dolor que causan, sino de comprender que el problema no es la mujer, ni su apariencia, ni su actitud. El problema es un conflicto que pertenece al otro y que solo él puede resolver. Freud creía que este reconocimiento
puede liberar a la pareja de la vergüenza y abrir el camino a una relación más sincera. Una relación en la que el deseo se acepta como parte natural de la vida y no como una amenaza que hay que negar. Cuando el marido asume la responsabilidad de sus propios sentimientos, la mujer deja de cargar sola con el peso de la culpa. A partir de ahí, es posible reconstruir el afecto sobre bases de respeto y aceptación mutua. Razón 5. La envidia oculta por los logros de la esposa. Aunque parezca contradictorio, Freud describió con claridad cómo muchos hombres sienten envidia de la fuerza y la autonomía de sus esposas. Esta es una de las dinámicas más difíciles de admitir, tanto para quien la siente como para quien sufre las consecuencias. Al fin y al cabo, vivimos en culturas que históricamente han enseñado que el marido debe ser el centro de la estabilidad, el pilar alrededor del cual gira la familia. Cuando la mujer comienza a ampliar sus horizontes, a ganarse el respeto y a ser admirada por otras personas, esto puede convertirse, para algunos hombres, en una amenaza silenciosa a su propio sentido de la importancia. Freud observó que el ego masculino se estructura a menudo en torno a la idea de ser indispensable. Cuando la esposa demuestra que tiene voz propia, proyectos independientes y capacidad para prosperar, parte de esa ilusión se desvanece. Para los hombres que no han elaborado internamente su propia inseguridad, el brillo de la mujer ilumina sombras que preferirían mantener ocultas. El miedo a no ser tan necesarios como pensaban, la sensación de no estar a la altura, la duda sobre su verdadero valor. Para algunos, esta amenaza inconsciente despierta una necesidad inmediata de menospreciar a su pareja. Es como si, al restar importancia a sus logros, lograran mantener el equilibrio narcisista. Internamente, surge un pensamiento que rara vez se confiesa. Si ella brilla demasiado, yo me apago. Y para evitar esta sensación de vacío, comienza a atacar lo que debería admirar. Este ataque puede adoptar formas sutiles o declaradas. Algunos hombres comienzan a criticar cada decisión profesional de su esposa, cuestionando su dedicación a la familia, insinuando que se está creyendo importante o que acabará sola por ser demasiado independiente. Otros adoptan la indiferencia como estrategia. No elogian los logros, no asisten a eventos importantes, no muestran orgullo. Con el tiempo, esto crea un campo minado en la relación. Cualquier victoria de la mujer, un ascenso, un reconocimiento público, un nuevo proyecto, se convierte en motivo de tensión y resentimiento. Para la esposa, esta reacción es dolorosa y confusa. Al fin y al cabo, lo único que quería era compartir la alegría con quien ama, pero en lugar de apoyo, encuentra frialdad o ironía. Freud llamó a esta reacción mecanismo de defensa narcisista. Explicó que es una forma primitiva de proteger la autoestima, atacar a quien amenaza nuestro sentido de importancia. Sin embargo, este mecanismo no resuelve la inseguridad, solo la transfiere. En lugar de lidiar con el miedo a ser menos admirado, el hombre prefiere menospreciar al otro. Para muchas mujeres esto genera un conflicto interno. Empiezan a avergonzarse de tener ambiciones, se preguntan si no están exagerando, si no deberían bajar el tono para preservar la armonía conyugal. Algunas llegan incluso a renunciar a oportunidades por miedo a provocar nuevas peleas o distanciamiento, pero reconocer esta dinámica es fundamental para romper el ciclo. La luz de una mujer no es responsable de la sombra que lleva el otro. Su brillo no apaga a nadie, solo revela inseguridades que ya estaban ahí. Cuando la esposa entiende esto, deja de personalizar el ataque y comienza a darse cuenta de que la inseguridad de su pareja no es una deuda que ella tenga que pagar. Freud creía que al tomar conciencia de este juego inconsciente, la pareja podría abrir espacio para conversaciones honestas. La envidia solo se disipa cuando se nombra. El orgullo solo se transforma en respeto cuando se admite que todo ser humano, por muy fuerte que parezca, tiene miedo de no ser suficiente. Si la esposa puede mantener su dignidad y seguir su camino con valentía, incluso ante las críticas, reafirma la verdad más importante. Su realización no tiene por qué ser menor para que el otro se sienta mayor. Cada uno es responsable de mantener su propio valor, y nadie tiene derecho a apagar la llama que lleva el otro. Razón 6. La necesidad de dominación como máscara de la fragilidad.
Otro aspecto que Freud identificó con claridad fue la íntima conexión entre los sentimientos de inferioridad y la compulsión por dominar. En muchas relaciones, lo que parece fuerza, confianza en uno mismo o autoridad no es más que un intento desesperado por ocultar profundas inseguridades. Para algunos maridos, solo es posible sentir seguridad emocional si la esposa ocupa una posición claramente sumisa. Esta dinámica no nace del amor genuino, nace del miedo. Miedo a ser abandonados, miedo a no ser valorados, miedo a que alguien se dé cuenta de que detrás de la apariencia de firmeza hay un corazón que duda de sí mismo. En otras palabras, es el miedo a no ser lo suficientemente buenos. Cuando la esposa tiene opinión propia, cuando cuestiona, cuando demuestra autonomía, esa estructura interna ya frágil parece amenazada. La simple posibilidad de tener que negociar decisiones en igualdad de condiciones se vive como un riesgo intolerable. Y ahí es donde muchos recurren al control emocional como forma de defensa. Para mantener este dominio, la primera estrategia es la desvalorización constante. El marido empieza a criticar a su esposa de forma repetida, a menudo en detalles que no tendrían importancia si la relación se basara en el respeto. Observa lo que viste, cómo habla, lo que hace comentarios irónicos o despectivos delante de otras personas. Da la impresión de que nada en ella es suficiente. Todo ello con un único objetivo: hacerla sentir pequeña. Porque si ella se siente disminuida, él puede sentirse más grande. Esta ilusión de superioridad es una armadura psicológica que protege la autoestima herida. Para Freud, el problema no es la crítica en sí misma, sino lo que revela: la incapacidad de reconocer la propia vulnerabilidad. El marido que necesita humillar a su mujer no es fuerte. Es alguien que no ha aprendido a quererse lo suficiente como para relacionarse de igual a igual. Freud decía que en el origen de este comportamiento siempre hay un miedo infantil a la pérdida y al rechazo. De niño, el hombre que hoy se impone por la fuerza puede haber vivido experiencias de abandono emocional o desvalorización. Puede que le hayan enseñado que solo tendría valor si estaba en control, si era el primero, el más competente, el más temido. Al crecer, esta lección tóxica se convierte en una necesidad compulsiva de mantener al otro en una posición de sumisión. Para la mujer esta convivencia es agotadora. Cada intento de diálogo es descalificado, cada muestra de sensibilidad es ridiculizada. Ella siente que no importa cuánto se esfuerce, nada satisfará a su pareja, y poco a poco la autoestima se va corroyendo por el veneno de las palabras y los gestos cotidianos. Es fundamental comprender que esta dinámica no tiene nada que ver con el valor real de la esposa. No importa lo inteligente, bondadosa o dedicada que sea. La desvalorización es un mecanismo de defensa que pertenece al otro, y solo él puede cuestionar sus orígenes. Freud creía que la madurez emocional nace en el momento en que el individuo es capaz de reconocer su propia vulnerabilidad sin recurrir a la opresión. Cuando un hombre comprende que no necesita menospreciar a su pareja para sentirse completo, da el primer paso hacia un amor más genuino, basado en el respeto y la admiración mutua. Si te reconoces en este escenario, es importante recordar: no tienes la obligación de aceptar la dominación como parte del afecto. Las relaciones sanas no necesitan control, sino confianza. No necesitan humillación, sino diálogo. Y nadie merece vivir en una relación en la que el miedo y la inseguridad del otro se vierten en forma de desprecio. Razón 7. La dificultad de reconocer el valor del otro. Por último, Freud destacó un aspecto que suele pasar desapercibido, pero que destruye silenciosamente muchas relaciones: la profunda dificultad que algunas personas tienen para reconocer el valor de quienes les rodean. Para Freud, esta incapacidad no surge por casualidad. Se arraiga en traumas tempranos y experiencias emocionales marcadas por la frialdad, la crítica o la falta de afecto. Los niños que crecen en hogares donde el cariño es condicionado, solo se recibe si se cumplen las expectativas, aprenden pronto que el amor siempre conlleva una amenaza implícita, la amenaza de que, en cualquier momento, puede ser retirado, o que tal vez nunca fue verdadero. Para soportar esta inseguridad,
desarrollan una coraza psíquica que les impide entregarse plenamente a los vínculos afectivos. Cuando estos niños se convierten en hombres, cargan con una creencia silenciosa, que ningún afecto es fiable. Incluso cuando encuentran una compañera leal, amable y cariñosa, permanecen emocionalmente distantes, como si siempre estuvieran esperando el momento en que se producirá la decepción, y para protegerse del dolor anticipado, prefieren no valorar a quien tienen a su lado. Esta dinámica se manifiesta de forma sutil, pero constante. En lugar de dar las gracias, critican. En lugar de acoger, rechazan. Los pequeños gestos de ternura son recibidos con sarcasmo o indiferencia, y cualquier intento de la esposa por acercarse se interpreta como una amenaza a su propia autonomía. Para estas personas, la desvalorización es una forma inconsciente de confirmar una profecía interna. Nadie es lo suficientemente bueno para estar conmigo. Es como si estuvieran decididos a demostrar una y otra vez que el amor no existe, que la lealtad no es más que una ilusión. Al criticar a su esposa, encuentran una justificación para mantener la distancia emocional que han aprendido a cultivar. Freud demostró que este comportamiento no es un defecto moral ni una maldad deliberada. Es un síntoma de un profundo miedo a la dependencia y al abandono, un miedo tan antiguo que a menudo el propio hombre no sabe nombrar. Para él, parece más seguro mantener la relación en un territorio de frialdad controlada que abrirse a la posibilidad de ser herido. El efecto sobre la mujer, sin embargo, es devastador. Ella se esfuerza por ofrecer apoyo, comprensión y afecto, pero se encuentra con un muro de resistencia. Siente que sus gestos nunca tienen importancia real, que, por mucho que se dedique, nunca será vista ni reconocida. Con el tiempo, esto mina la autoconfianza y genera un dolor difícil de explicar a quien nunca ha vivido algo similar. Freud nos enseña que esta coraza psíquica puede comprenderse y en algunos casos transformarse, pero exige un grado de honestidad interior que no todos están dispuestos a afrontar. Significa admitir que, detrás del desprecio, hay un niño herido que no ha aprendido a creer que merece amor. Significa reconocer que la frialdad no es señal de fuerza, sino de miedo. Para la esposa, darse cuenta de esta raíz puede traer cierto alivio. Ayuda a comprender que el rechazo constante no habla de su valor personal, sino de las defensas emocionales del otro. También le da espacio para decidir con mayor conciencia hasta qué punto desea seguir intentando romper barreras que no ha creado ella. Freud decía que todo ser humano lleva cicatrices invisibles y que parte del proceso de maduración consiste en distinguir lo que es nuestro de lo que pertenece al otro. Cuando la mujer comprende que la frialdad y la desvalorización no nacieron en ella, sino mucho antes, puede empezar a liberarse de la culpa y recuperar el respeto que se merece por sí misma y por el camino que ha elegido seguir. Hemos llegado al final de este recorrido. Si te has reconocido en alguna de estas situaciones, debes saber que no estás sola. Freud nos enseñó que la mente humana es un campo de fuerzas contradictorias, lleno de deseos, miedos y defensas que rara vez percibimos de forma consciente. Cuando estas fuerzas se entrelazan en las relaciones, surgen comportamientos que hieren, a menudo sin intención deliberada, pero que dejan marcas profundas. Quizás hayas pasado años preguntándote qué hiciste mal, por qué no fuiste suficiente, por qué esa persona que un día decía amarte se volvió fría, crítica o distante. Quizás te hayas convencido de que tenías que esforzarte aún más, cambiar quién eras, renunciar a tus propios sueños, y aún así, seguías sintiendo que tu valor no era reconocido. Ningún conocimiento puede borrar el dolor de haber sido menospreciada por alguien a quien amabas. Nadie puede devolverte el tiempo que pasaste intentando demostrar que merecías ser vista y respetada, pero comprender el origen de esos comportamientos puede traerte alivio, porque a menudo la falta de reconocimiento no tiene nada que ver con quién eres y todo que ver con la historia emocional de la otra persona. Cuando ves esto con claridad, algo se transforma en tu interior. La culpa, que antes parecía una compañera inevitable, comienza a perder fuerza, y en su lugar nace una suave compasión, primero por ti misma,
por haber creído que tenías que cargar sola con el peso de una relación desequilibrada. Luego, si es posible, también por las limitaciones del otro, esa persona que tal vez nunca aprendió a amar de forma madura. Es importante recordar que comprender no significa aceptar la falta de respeto, no significa justificar actitudes que hieren o someterse a relaciones que corroen tu dignidad. Solo significa reconocer que hay historias que no nacieron en el presente y que, por lo tanto, no pueden arreglarse solo con buena voluntad. Freud decía que todo ser humano lleva cicatrices invisibles. Algunas se convierten en heridas abiertas que nunca se han mirado con valentía. Otras se transforman en mecanismos de defensa que contaminan cualquier intento de afecto verdadero. Y, por mucho que lo deseemos, no podemos curar las heridas que el otro se niega a reconocer. Mereces ser vista, escuchada y valorada. Mereces que alguien celebre tu fuerza, admire tu forma de ser y comparta la vida contigo con respeto. Si aún no has encontrado eso, tal vez sea el momento de reconocer que tu dignidad no depende de la mirada de nadie. Es un derecho que nace contigo y que nadie tiene el poder de quitarte. Quizás sea el momento de empezar a escribir una nueva historia. Una historia en la que no tengas que atenuar tu luz para que los demás se sientan cómodos. En la que tus logros no sean motivo de envidia, sino de celebración mutua. En la que el amor no vaya acompañado de críticas constantes, sino de cuidado y presencia sincera. Sea cual sea tu camino, que este conocimiento te traiga un poco más de paz, porque la libertad de ser quien eres comienza cuando dejas de cargar con culpas que nunca fueron tuyas. Si esta reflexión te ha parecido interesante, dale a me gusta, suscríbete al canal y activa las notificaciones para recibir más reflexiones como esta. Así, no te perderás ningún contenido nuevo. Cuídate y hasta la próxima.